Muy bien. Ahora sí, empezamos con el tercer viaje. ¿Se acuerdan del primer viaje, no? Antes del primer viaje hay un permiso. Ese permiso es la famosa capitulación de Santa Fe. Para que dieran el permiso, ese proyecto fue aprobado y fue firmado por Cristóbal Colón y los reyes de España. Y finalmente ahí va a ser financiado mayormente por la reina Isabel de Castilla, que va a ser su protectora de Cristóbal Colón. Y de ahí vienen, pues, descubren tierra, ¿no? ¿Por quién fue? Por el famoso Rodrigo de Triana, descubre tierra por primera vez, que va a ser, como se dice, como una salvavidas, ¿no? La isla de Guananí, o simplemente llamado la isla El Salvador. En ese lugar que dejó, ¿no? En ese lugar va a dejar, pues, por ejemplo, de repente algunas cosas y regresa nuevamente a España. De ahí viene el segundo viaje y así sucesivamente, y ahora estamos en el tercer viaje. A ver, empezamos con Matías Chalco. Empieza a leer, hijo. En 1498, después de un breve viaje a Europa, Colón halló dificultades para financiar más exploraciones, pues la burguesía esperaba resultados concretos sobre el comercio en China, Japón y las Islas Molucas. Fue un duro viaje, recorrió las costas de Sudamérica creyendo estar en China, recorrió el Golfo de Paria, la desembocadura del río Orinoco, la isla de Trinidad y Tobago, luego volvió al Caribe donde fundó la ciudad de Santo Domingo, en la isla que llamaba La Española. Muy bien. Entonces, en el año 1498 dice que Cristóbal Colón, ¿no? Muy bien. De breve viaja pues a Europa, ¿no? Muy bien, nuevamente. Por lo tanto, tuvo problemas económicos para poder financiar estas exploraciones, porque no había resultado, pues no, ellos lo que esperaban, ellos de repente recibir esas riquezas, y no había, porque no estaba en India, ni en China, ni mucho menos en Japón, él estaba en Sudamérica, él estaba pues hacia lo que es, por ejemplo, las pequeñas Antillas y las mayores Antillas, hacia el Caribe, hacia el oeste está él. Entonces, ¿qué pasó con Cristóbal Colón? Entonces, en el tercer viaje viene de Sanlúcar de Barrameda, de ahí sale, muy bien, y se dirige pues a las Islas Canarias, de ahí todo lo que es las pequeñas Antillas, y finalmente llega ¿a dónde? A la isla de Trinidad, ¿no? Y en la isla Trinidad está el famoso Golfo de Paria. En este ladito está el Golfo de Paria en la desembocadura del río Orinoco. Y de así sucesivamente da vueltas y después vueltas y se va todo el Caribe. Ahí está el Caribe, Santo Domingo, a que él lo llamó la famosa Española. A ver, Tabata. En este lugar tras enfrentarse con los encomenderos, fue encadenado y deportado a España por orden del magistrado Francisco de Bobadilla, juez que acusó al almirante de usurpa riqueza y de causa muerte, pero reconocidos en sus derechos por la corte española, donde se impuso la reina Isabel de Castilla. Colón era uno de sus favoritos. Retornó a sus dominios
con 6 barcos. Muy bien. Sé que estás leyendo de repente de su celular, ¿no? Pero lo has hecho muy bien, hija. Muy bien, entonces en el tercer viaje, ¿no? Se genera un problema. ¿Cuál era el problema? Dice que sus enemigos de Cristóbal Colón lo van a desprestigiarlo, ¿no? Por eso este tercer viaje un poco que se demora más, un poquito más de tiempo para poder ser organizado. Entonces, en este viaje va a ser tomado prisionero ¿quién? Cristóbal Colón. ¿Por quién? Por el famoso llamado magistrado Francisco de Bobadilla. Entonces, el juez le va a acusar a Cristóbal Colón de usurpar riquezas, ¿no? Y de esta manera, pues, llevarlo a qué cosa? Llevarlo a la prisión de España, o sea, retornarlo por mandato de ellos, ¿no? Le acusan de usurpar riquezas, de causar muertes. Efectivamente, hay nativos que han muerto por sus mismos hombres de Cristóbal Colón, porque se empezaron a enfrentarse por los dominios, porque ellos ya pensaban, ¿no? Vivir ahí tranquilamente algunos que no tenían, pues, riquezas en España, ¿no? Y así, y entonces nuevamente fue tomado prisionero Cristóbal Colón, y ahora, ¿quién lo va a salvar? Dice su protectora. ¿Quién es su protectora? Su protectora es la famosa reina Isabel de Castilla, porque tiene los derechos que le había otorgado en donde en la famosa llamada capitulación de Santa Fe, ¿correcto? Y ahí le da pues los derechos para que él pudiera juzgar, ¿se acuerdan? Donde que ellos iban a ingresar a las islas, etcétera, y él tenía que ser como juez y hacerle respetar los derechos. Entonces, sin embargo, algunos no lo reconocían y finalmente pues ya prácticamente va a perder todos los privilegios quien Cristóbal Colón. Muy bien, a ver, nos vamos al cuarto viaje. Acuérdense, en el tercer viaje llega a tierra firme. Tierra firme es está en Venezuela, ya en las costas de Venezuela, que está el río Orinoco, ¿correcto? En el tercer viaje también es tomado prisionero. ¿Quién lo tomó prisionero? Es el famoso llamado, acuérdense, de Francisco de Bobadilla, ¿ya? ¿De qué va a ser acusado? Va a ser acusado Cristóbal Colón de usurpar, y, ¿no? De usurpación de riquezas y también de causar muertes. Tercer viaje, ahora pasamos al cuarto viaje. El itinerario es, ¿no? ¿De dónde va a salir? Acá está, del puerto de Cádiz. Este es el último viaje, el cuarto viaje. Muy bien. Y por lo tanto, dicen que descubre las costas orientales de Honduras. Mira, se viene todo nuevamente aquí, ¿no? Y finalmente llega a las costas de Honduras, de Costa Rica y Panamá, Nicaragua. ¿Correcto? Todo lo que es América Central. ¿Se acuerdan que en el tercer viaje habían llegado aquí a Caracas, ¿no? Venezuela, ¿correcto? Y en el cuarto viaje ya se va hacia más allá, que prácticamente todo lo que es, ¿no? La famosa llamada Centroamérica. A ver, entonces el cuarto viaje, a ver, lo va a leer Joshua. Sí, Miss. Empieza. En consideración de sus servicios, la Corte retiró los cargos a Colón y además recuperó el apoyo para una cuarta expedición. Se dedicó a explorar las costas del continente. Recorrió los territorios entre Panamá y Honduras. Con la muerte de la reina Isabel en 1504, Colón perdió su principal protectora. 2 años después murió en Valladolid, convencido de que había llegado a la India. Muy bien. Mira, Cristóbal Colón estaba obsesionado. Supuestamente que él tenía que venir de acá, ¿no? Rumbo por todo este lares hacia la parte de lo que es bordear todo el continente africano. Pero sin embargo, ¿qué hizo él?
se fue hacia ¿dónde? Hacia el oeste, ¿no? Para este lado. Su embarcación por los vientos alisios empezó pues a soplar hacia el otro lado y finalmente llegó en estas famosas islas, pequeñas Antillas, de ahí, ¿no? Todo lo que es las Islas Mayores y así sucesivamente. Él había descubierto prácticamente un lugar muy importante, pero no lo lleva su nombre, ¿no? Hubiera sido pues el continente colombiano en vez de América. ¿Y por qué viene ese nombre de América? Gracias pues a un intelectual, ¿no? Llamado Américo Vespucio, que le escribió, ¿no? Las cartas, etcétera, envió a los reyes y por eso es nombrado, su nombre va, ¿no? Nombre de América. Si no hubiera sido Colombia, por Cristóbal Colón. Muy bien, entonces en el cuarto viaje, muy bien, dice pues, como estaba prisionero, ¿no? La reina le liberó. La reina le dijo, muy bien, él tiene todo mi apoyo y por lo tanto tiene que realizar y traer pues las riquezas que él había ofrecido. Muy bien, pero finalmente la reina muere, ¿en qué año? En el año 1504. Y finalmente perdió totalmente todo su protectorado Cristóbal Colón. No había ya alguien que le podía apoyar. Y finalmente, 2 años más tarde, muere también, ¿no? Pobre, sin privilegios, Cristóbal Colón. Ahí está, ¿ven? Así concluye la carrera de este marinero audaz, tenaz y valiente, ¿no? Decía que muere muy enfermo sin tener noción del enorme, ¿no? Lugar que él había, pues, ingresado, ¿no? O sea, no sabía que él había ingresado a un lugar. Él pensaba que era India. Mira, hasta el final él pensaba India. O sea, se ha obsesionado con la famosa, ¿no? El continente asiático, porque su meta de él era llegar hacia el continente asiático, pero lastimosamente no pudo llegar. Al contrario, había llegado pues a una tierra, ¿no? Nueva, que todavía no habían ingresado ni los portugueses y así sucesivamente. Pero sí algunos, por ejemplo, los vikingos, etcétera, habían llegado ya. Por eso habían nativos en estos lugares. Así termina la vida de ¿quién? La vida de Cristóbal Colón. O sea, muere pobre, sin haber pues de repente reconocido ese lugar, ¿no? Porque lastimosamente se enfermó y así sucesivamente. Pasamos a problemas entre ¿quiénes? Problemas entre las dos monarcas, ¿no? Lo que es las famosas coronas, la corona española y la corona portuguesa. Conflicto, ¿por qué? Por el limítrofe de los territorios. Como los portugueses anteriormente habían ingresado ya, esta es España que ustedes están observando, esta es España, esta partecita. Bien, de aquí salían todos. Y Portugal está al costadito, pequeñito. Los portugueses no vinieron hacia el oeste, sino se fueron hacia el norte. Los portugueses se fueron para este lado, bordearon y se fueron hacia la India. Mientras que los españoles, que es Cristóbal Colón, supuestamente que tenía que seguir esta ruta, se desvió y se vino hacia el oeste. Entonces, habían problemas de dónde a dónde le correspondía a la corona portuguesa y de dónde a dónde le pertenecía a la corona española para poder pues tener este dominio. Y por lo tanto, con el famoso las bulas alejandrinas, muy bien, del color rojo va a ser. El color rojo son las bulas alejandrinas, ¿no? El Papa Alejandro VI que dice que supuestamente que el dominio para los portugueses va a ser a partir de acá, de 100 leguas, de acá dice. Muy bien, hacia el oeste. Y mientras de acá para el oeste son para los españoles, pero los portugueses no estuvieron de acuerdo y empiezan a reclamar, ahí se genera el famoso Tratado de Tordesillas. En este Tratado de Tordesillas, muy bien, 370 leguas más aumentan, entonces va a ser el color verde. Entonces hasta Brasil, por eso los brasileños hablan portugués, ¿no? Entonces desde Brasil, de esta parte, va a ser para los portugueses hacia el oeste y de aquí para los españoles el dominio. Esto lo va a leer, quien va a ser la afortunada. Ya está Fabricio.
Katiri Espinosa. Katiri, empieza. Katiri 1. Katiri 2. Katiri 3. Bien. ¿Tiene problemas? Ok, muy bien. Menos mal te justificaste. Daira. Daira 1. Daira 2. Miss, Ok, muy bien. Al efectuarse, al efectuarse los viajes y descubrimientos, se suscitó una cuestión entre las monarquías de España y Portugal, relacionada a los derechos sobre las tierras hacia donde arribaban o podrían arribar las naves de estas monarquías. continúa ahí. En ese sentido, España obtuvo el Papa Alejandro Sexto. sexto varias bulas en las que le facultaban a descubrir y localizar tierras. La fábula fundamental fue la del 4 de mayo de 1493, llamada Bula de Partición del Mundo. En ella el Papa concede a los reyes católicos el dominio de las marcas descubiertas o por descubrirse que se hallasen al oeste de una línea que pasara del polo a polo, ubicada a 100 leguas al oeste, de la isla Azores y del Cabo Verde, y siempre que dichas tierras no estuviesen en poder de algún príncipe cristiano en la Navidad de 1492. Muy bien. Las famosas las bulas alejandrinas y el Tratado de Tordesillas. Muy bien. Entonces, la invasión, por ejemplo, que va a generar hacia América, ¿no? El recelo de que de la corona española. O sea, genera qué cosa a Cristóbal Colón, la corona española, perdón, la corona portuguesa, y de esta manera se genera pues este conflicto entre estas dos monarcas, ¿no? Monarquías, la española y los portugueses. Entonces, por lo tanto, ¿qué hizo el Papa Alejandro VI? Intervino como mediador, ¿no? O sea, como especie de conciliador. Entonces, para ello, ¿qué él va a hacer? Va a emitir pues una serie de famosas llamadas las bulas, ¿ya? Las bulas las alejandrinas. Y por lo tanto, en estos documentos que va para poder conciliar, ¿qué hace el Papa Alejandro? Simplemente lo va a dividir, dice, el mundo en dos partes, para España y para los portugueses. Entonces, por lo tanto, teniendo como referencia una línea, lo va a trazar, dice, de polo a polo, ¿no? Del polo norte a polo sur. Entonces, es una distancia de ¿cuánto dice? De 100 leguas, ¿correcto? Entonces, todo el occidente va a ser ¿para quién? Va a ser para los españoles, y todo el oriente dice que va a ser para los portugueses. Eso es lo que dice esas famosas bulas, muy bien. Pero sin embargo, la corona portuguesa no estuvo de acuerdo con esa repartición de las tierras, ¿no? Y por lo tanto, se firma nuevamente en 1494, ¿qué cosa? Se firma, ¿no? Entre Portugal y España el Tratado de Tordesillas. Mediante este tratado se va a modificar esta línea divisoria propuesta por el famoso Papa, y entonces en su reemplazo se va a trazar ¿cuánto dice? De 300, ¿ya? De 370 leguas al oeste de la isla de Cabo Verde. Eso es lo que dice, y finalmente con eso se queda este famoso Tratado Tordesillas, y se queda contento, ¿quién? Contento los
portugueses, ¿correcto? Con las bulas no estuvieron de acuerdo, porque dijeron no, muy poquito, quiero un poquito más, aumentamos un poquito más y aumentaron efectivamente, entonces con el Tratado de Tordesillas se quedó la delimitación entre estas, ¿no?, dominios para los portugueses y tanto para los españoles. Todo el oeste, o sea, toda esta parte es para los españoles, toda esta parte, y toda esta parte es para los portugueses. De ahí se genera otro permiso que va a ser el viaje de circunnavegación, conocido como la Vuelta al Mundo. Muy bien, que va a ser prácticamente de quienes, ustedes conocen a Fernando de Magallanes y su amigo, el amigo que siempre acompañaba, el famoso llamado Sebastián Elcano. Entonces va a pedir una autorización. Entonces, para pedir esta autorización a la España, se le denomina la capitulación de Valladolid, ¿ya? Entonces, Fernando de Magallanes pide esta autorización para poder viajar, navegar, ¿no? Dar la vuelta al mundo, como se dice. Entonces, por lo tanto, esa primera vuelta al mundo, ¿en qué va a consistir? A ver. Ahí está. Viaje de circunnavegación. En este viaje de circunnavegación, dice, ¿cuándo sale? En 1519. ¿Cuándo termina? En 1522, ¿correcto? ¿De dónde van a salir? Dice, de aquí. Digamos, ustedes observan, de este lado sale, ahí está, acá está, muy bien, de aquí va a salir. De este lugar va a salir, ¿quién? Hernando de Magallanes. Mira, este es el famoso planisferio. La vuelta al mundo, ¿ya? La primera vuelta al mundo. Aquí va a comprobar la Tierra, que la Tierra no era redonda, sino la Tierra era de forma esferogeoidal. Entonces, ¿cuál fue el motivo de Magallanes? Encontrar un estrecho, ¿no?, americano que permitiera, pues, acortar las distancias hacia las Indias orientales, para este lado, ¿correcto? En estas expediciones va a ser a cargo de ¿quién? De Hernando de Magallanes y su amigo llamado Sebastián Elcano, que él va a acompañar, ¿no? Entonces, ¿de dónde salen? Dice de Sanlúcar de Barrameda. Bien, ¿cuándo salen? Dice, acá está el 20 de septiembre de 1519, ¿correcto? Entonces, al frente empieza pues a salir con las embarcaciones. Bien, aproximadamente sale, dice, 5 naves, ¿no? De las cuales solo uno va a llegar, va a retornar. ¿Cómo se dice esa nave que va a regresar a España? Dice que va a ser la nave La Victoria. Coreo regresaría pues a España al mando de ¿quién? Al mando de Sebastián Elcano. Y por lo tanto, mire, rumbo se vieron a las Islas Canarias, todo lo que es el contorno de, ¿qué país es? Brasil, ¿no? Brasil, Argentina, llegaron a la Tierra del Fuego, cruzaron el estrecho de Magallanes y finalmente llegaron al Océano Pacífico. ¿Por qué le colocaron al Océano Pacífico? Porque las olas eran muy suaves, por eso le colocaron Pacífico, o sea, suave, Pacífico. En cambio, el Atlántico, tenebroso, ¿por qué? Porque el Atlántico, las olas son muy fuertes y es un poco complicado para poder navegar. Entonces le colocaron Pacífico porque las olas eran muy suavecitas, ¿correcto? Entonces fueron directamente y llegaron acá a las Islas Filipinas. En las Islas Filipinas, Hernando de Magallanes encuentra la muerte con los nativos, con los enfrentamientos. Se quedó sin el almirante, como se dice, la embarcación La Victoria. Entonces, al mando, ¿quién va a asumir? Sebastián Elcano. Entonces viene Sebastián Elcano, todo aquí por el Pacífico, ingresa al Atlántico y llega solamente con 18 hombres nada más. Cuando llega el 6 de septiembre de 1522. Entonces, esa es la famosa circunnavegación para ver cómo en sí era la Tierra. No era redonda, sino la Tierra era de forma esferogeoidal. ¿Correcto, chicos? Entonces, hasta aquí estamos terminando. Teníamos una práctica de 10 preguntitas, pero será para la próxima clase, ¿correcto?